Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos de nuevo a Fran Base, Informática Básica para todos y para todas. Y hoy le vamos a cambiar lo que es a Windows 11, la barra de tareas que tiene abajo, la vamos a poner arriba. La vamos a cambiar porque de tanto mirar hacia abajo, el cuello ya lo tengo un poco y quiero enseñaros cómo poner la barra de tareas arriba. Así que vamos a verlo, vamos a ello, no te pierdas el vídeo. Y vamos a quitar esa barra de tareas de la zona de abajo. Bien, vamos a ello. Bien, así que vamos a ir a ello. Tenemos nuestra barra de tareas aquí abajo. Tengo aquí una chuleta con la ruta que habríamos que buscar. Esto es muy sencillo. Esto nos tendremos que meter en lo que es el regedit, es el editor de registro de Windows. Para que no lo sepan, es la columna vertebral de Windows. Ahí van todos los archivos con parámetros de todo el sistema. Hay que saber tocarlo, pero como os lo voy a explicar, es muy sencillo. Para que ustedes, si queréis esta barra de tareas, en vez de aquí abajo, ponerla arriba. Yo la voy a cambiar y esta sería la ruta que tenéis que tomar. Para entrar en lo que es el regedit, es muy sencillo, o bien lo podéis hacer dando la tecla de la ventana de Windows y R, y aquí abajo escribir lo siguiente: rep edit. Bien, y le damos al intro. Aquí la ventana que nos sale, no sé si ustedes la veréis, muchas veces nos aparece que si queremos permitir la aplicación que haga ciertos cambios, editor de registro, nosotros decimos que sí. Y se nos va a abrir esta ventana de registro. Bien, la ruta, como la tengo aquí anotada, si queréis después os paso el enlace, ese enlace lo copiáis y lo ponéis aquí arriba. Bien, pero vamos a seguir nosotros la ruta. Habría que buscar HK Current User, ya está aquí. Después tendríamos que buscar lo que sería software. Bien, abrimos, buscamos software aquí abajo, se abre, nos guiamos por nuestro blog de notas. Después de software hay que buscar Microsoft y Windows. Buscamos Microsoft, lo buscamos, aquí está. Y ahora habría que buscar Windows. Vamos hacia abajo y buscamos Windows. Perfecto, vamos más para abajo y aquí nos aparece Windows. Y abrimos esta otra ventanita de Windows. Vamos a seguir mirando los pasos. A seguir, buscamos Current Version. A ver, perfecto. Current Version, aquí está. Abrimos. Muy bien. Y seguimos buscando Explorer. Buscamos Explorer. Aquí. Y el siguiente que habría que buscar y último sería StubRep 3. Perfecto, pues lo buscamos. StubRep 3. Aquí está, perfecto. Una vez aquí en este punto, le damos y en el panel derecho, aquí nos fijamos en Settings. Le damos doble clic, botón izquierdo del ratón. Perfecto. Y ahora se nos abre esta ventana es para editar los valores. Bien, os fijáis en esta línea donde están todos los ceros y terminado en 8, buscamos el valor este que nos aparece de 0,3 y arriba FE. Nos situamos ahí en el puntero, en el 0,3. Es muy sencillo. Le dais al botón de suprimir y se nos pone en 00. Ahora escribimos con el teclado, ponemos un 0 y un 1, sería el valor 01 en FE y en la casilla esta que termina en 8. Una vez que en FE el valor que tenía de 03 lo pongáis en 01, le damos a aceptar. ¿Bien?
y aceptamos. Bien, la barra sigue ahí abajo. Ahora tenemos que meternos en inicio, botón derecho, y buscamos administrador de tareas. Y en el administrador de tareas nos lleva a esta ventana, que aquí están los parámetros. En esta misma pestaña de proceso buscamos explorador de Windows. Vamos a buscarlo, explorador de Windows, muy sencillo, muy fácil. Perfecto, aquí lo tenemos. ¿Para qué buscamos el explorador de Windows? Para reiniciarlo. Como hemos modificado unos ciertos parámetros, tenemos que reiniciarlo para que esos parámetros surjan efectos. En el explorador de Windows, que ya lo tenemos aquí, le daríamos al botón derecho del ratón y reiniciamos. Perfecto. Esto ya lo podemos cerrar y ya aparecería la barra de tareas aquí arriba. Si queréis que se esconda, nos situamos la barra de tareas, botón derecho, configuración de la barra de tareas. Bien, y aquí en comportamiento de la barra de tareas pulsamos ocultar automáticamente. La ocultamos para que se esconda la barra de tareas y no la tengamos fija, lo que sería fija. Perfecto. Si queréis modificar los iconos en el otro lado, damos y lo ponemos en la posición izquierda. Ya tenemos aquí en la posición izquierda. Perfecto. Yo la dejaré centrada en el centro. ¿Bien? Y ahora pues cerramos nuestra ventana y ya tendríamos lo que se dice nuestra barra de tareas. En vez de aquí abajo, como ya decía, el cuello quiera que no, de estar mirando para abajo, y más a las personas altas como yo, pues nada, ponemos aquí la barra de tareas aquí arriba, y desde aquí arriba pues vais navegando, metéis internet, cerráis y desde aquí vais navegando. Bien, espero que os haya gustado este truquillo de Windows 11, pero por lo menos nos viene bien, porque en la barra de tareas no nos da la opción de ponerla encima, en la parte superior. Y hay que tocar un poco los valores de Windows, que como he dicho, esa es la columna vertebral del sistema y hay que saber tocarlo. De todas maneras se pueden hacer copias de seguridad en el caso de que falle, pero son unos movimientos muy sencillos y os voy a dejar, si queréis, en la caja de la descripción abajo. Os voy a poner el link para que lo pongáis en la barra del buscador y no tengáis que seguir esos pasos y buscarlo ustedes. Ya vais directamente al grano. Bien, pues nada, si os gustan los vídeos, suscribiros, compartirlo, dar un me gusta y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Un abrazo para todos, saludos, bye bye. Journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They